Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de trabajo correspondiente al tema, uno de los temas bastante trabajados en primaria y muy interesante, y es el tema de la geometría básica. Esperando hayan trabajado de manera juiciosa los componentes, hayan resuelto los quizzes, hayan tenido la posibilidad de verificar esas actividades que, aunque parece que no son de calificación, pues son actividades que se proponen para que en cierto modo o en alguna oportunidad ustedes tengan esa posibilidad de llevarlo al aula de clase o modificarlo, digamos, para los intereses propios. Bueno, vamos a iniciar. Había quedado una preguntita latente en la sesión anterior relacionado con algo de operaciones con fracciones. Em, Era evidentemente algo sobre la multiplicación de los fraccionarios, ¿no? Vemos que aunque el algoritmo de la multiplicación tiende a ser pues, relativamente sencillo para los estudiantes, nos mostraban una manera de interpretar geométricamente cómo podemos desarrollar una multiplicación, puede ser de fracciones homogéneas, heterogéneas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a iniciar trabajando, trabajando esta preguntita. Tengo unas tres, más o menos como cuatro preguntitas que me han propuesto. Yo tengo por ahí una también adicional. Sin embargo, si ustedes tienen alguna inquietud, pues con mucho gusto eh, lo proponen y lo trabajamos durante este espacio. ¿Listo? Voy a estar muy atento de las preguntas que ustedes hacen a través del chat. eh, y pues recuerden que sus aportes son muy importantes. La idea es que estemos muy participativos. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Entonces, la pregunta surgía en torno a una multiplicación específica. La verdad es que no, en la sesión anterior no teníamos como claridad sobre lo que estábamos. Esto, creo que era esto. Era una multiplicación que era, bueno, 2/5 por 1/4 y eso era equivalente a 2/20. Tenemos claridad que si yo realizo un procedimiento algorítmico de la multiplicación, pues basta con tener claridad que el procedimiento lo hacemos de manera directa, es decir, el numerador por el numerador, el denominador por el denominador, y de ahí vamos a obtener el resultado, ¿sí? Cabe aclarar que en el trabajo con fracciones es importante recalcarle a los estudiantes la importancia de simplificar, ¿no? O sea, aunque este sea el resultado, pues es importante que los estudiantes, aparte de que practican un poquito la división, tengan claridad que la fracción debe ubicarse
¿Qué le pasa a esta monda? Disculpen, compañeros, buenas tardes. ¿Fue a mí que se me fue el audio o es a todos? No, creo que fue al profe que se le cayó el internet. Ah, ok, gracias. Ah, ya mandé un mensaje al WhatsApp que se le cayó el internet, sí. Ay, ¿qué tal? Aquí no hay espacio para poner eso. Aquí no hay espacio para poner eso. Chao, gracias igual. Allá en esa cosa, en esa pedazo de pared. ¿Será que cabe? Bueno, sí, que corran ese calendario. Sí, suerte. Así como todos tienen. ¿Cuánto mide eso allá? ¿Lo usan? Ah, yo no había visto esta mesita, pensé que esa sí ya estaba ahí, así, de la nada. Carolina, ¿tienes abierto el micrófono? Perdón. Qué pena, ¿me escuchan? He tenido como Sí, unos problemas. profe, ya. Ah, bueno, sí, qué pena es que el internet acá está como que va y viene. Bueno, vamos a ver si podemos continuar entonces. Bueno, qué pena con ustedes, es que he tenido como inconvenientes acá constantes. Bueno, sigamos. Entonces, les comentaba que al multiplicar fracciones, pues el proceso se hace de frente, pero ahora lo que vamos a ver es qué significa o cuál es ese significado, ¿no? Cuando yo digo 2/5 por 1/4, lo que estamos hablando es de tomar 2/5 de 1/4, ¿cierto? Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que me dicen? Vamos a tomar la segunda fracción, que en este caso es 1/4, ¿cierto? Y de la unidad que yo tomé como referencia, en este caso sea 1/4, si ocurriese que fuera, digamos, una fracción propia, digamos que fuese mayor de una unidad, pues no importa, tomaríamos las unidades que se requieren. Entonces, como me dicen que debo tomar 2/5 de 1/4, ¿qué es lo que voy a hacer? Si ustedes observan acá, 1/4, pues es la parte sombreada, la que está en color azul. Entonces, sobre esa, lo que vamos a definir es una nueva unidad, ¿sí? Es como si esa fracción la tomáramos como una nueva unidad y esa es la que fuésemos a subdividir. Ahora, la pregunta es, pero ¿y de dónde sale el 20? ¿Cierto? Porque uno dice, bueno, yo tengo 1/4. Ahora, ¿qué es lo que pasa?
si ustedes miran la siguiente gráfica, ese 1/4, que es el que está en esta partecita, digamos que ese 1/4, si ustedes lo notan, es el mismo que está al otro lado en la parte de azul, ¿cierto? Es la que yo voy, es la parte que voy a subdividir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes lo notan, ahí ese 2/5 me dice que esa partecita verde es la que me representa, eso es lo que yo tomo de ese total. Pero como se está haciendo la combinación completa digamos, de toda la unidad, ¿a qué recurrimos? ¿Cierto? Digamos, técnicamente uno toma como las, por así decirlo, alguna una equivalencia, y lo que vamos a hacer es las otras unidades. Fíjense que ese 1/4, como lo dividí en 5 pedacitos y tomé 2, entonces significa que a las otras partes que no había coloreado con azul, también vamos a generar, ¿cierto? La misma unidad de medida, ¿cierto? Aunque esas otras partecitas no las vayamos a tomar, pues evidentemente, ¿cierto? Tendríamos que dividirlas por la misma cantidad de base, que en este caso es el 5, y si ustedes lo notan, entonces ahí es donde me aparecería, digamos, ya la fracción, la que estoy requiriendo, ¿cierto? Que es la de 2/20, es decir, la parte que yo tomo es esa parte verdecita con respecto al total, que al hacer la división una a una, pues se me ha convertido eh, en 2/20. ¿Listo? Entonces, digamos que en realidad lo que me dicen con este término de fracción es que lo que yo hago es tomar, digamos, como la fracción de una fracción, ¿cierto? Convirtiendo la segunda como una nueva unidad de medida. ¿Listo? ¿Alguien levantó la manita? Es HMD Global. Qué pena, buenas tardes, ¿me recuerda su nombre? Una pregunta, ¿ustedes me escuchan? Sí. Sí, señor. Ah, ok. Bueno, es que alguien levantó la manita, entonces no sé si es para eso. Se le cansó. Tal vez. Sí, ahí, no, recién la había levantado, no sé si. O de pronto si tienen, como les mencioné, si de pronto el, no les sirve muy bien el audio, entonces pueden escribir a través del chat, y ahí vamos respondiendo las preguntas. ¿Listo? No sé, Cecilia, no sé si te quedó un poquito más claro el concepto, que era la pregunta que nos queda pendiente de la última sesión. En este Y momento lo logré entender, pero me parece preocupante para enseñárselo a un niño así. sí, no, no, digamos que este es más como, sí, no, evidentemente si tú llevas multiplicaciones muy grandes, pues al hacer las particiones puede ser, digamos, un poco complejo, pero digamos que esta estructura lo que permite es que el niño identifique cuál es el significado real de la multiplicación, qué es lo que uno hace cuando se está multiplicando una fracción, ¿no? Hay que tener presente que cuando yo multiplico números naturales, yo sé, ¿cierto? Que en general, a excepción de si multiplico por cero, al realizar una multiplicación, el resultado pues siempre va a aumentar. Y en el caso de las fracciones, pues evidentemente el resultado en muchas ocasiones tiende a ser una fracción más pequeña, ¿cierto? De la que inicialmente íbamos a multiplicar con los fraccionarios, ¿sí? Con los factores, perdón. ¿Listo? Entonces es más como para identificar la estructura, ¿cierto? Entonces es básicamente por ese lado. ¿Listo? Bueno, sí, Bueno, señor. entonces, adentrándonos nuevamente eh, con lo que nos compete de esta semana relacionado con la geometría elemental.
como ustedes pudieron notar en el módulo, ¿cierto? Aparecen muchos conceptos, de hecho, nuevamente, algunos indican que, digamos, que es un contenido amplio, eh, digamos que tratamos de, en una semana, abordar los elementos más, digamos, más importantes, em, pero, digamos que de lo que se ha trabajado, digamos que se reúnen los componentes básicos para eh, desarrollar los elementos en primaria, ¿cierto? De los elementos más pequeños hasta, digamos que en general, eh, lo que se trabaja unidimensional y bidimensionalmente. No sé si con respecto de este tema hay alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo algunas acá ya marcaditas que, que han generado. Ustedes me han escrito a mi WhatsApp personal y pues las he ido consignando y la idea es tratar de responderlas, ¿cierto? Si ustedes también pueden participar. Y hay una que me parece muy interesante realmente y es, bueno, ¿cómo deberíamos enseñar la geometría? Una pregunta bastante, parece bastante amplia. Y es que, digamos que surge la duda de nosotros cómo deberíamos enseñar la geometría. Desde lo unidimensional, ¿sí? Digamos desde el abordaje del punto, luego el segmento, luego la superficie y luego el volumen, es decir, pasar de lo unidimensional, luego movernos a lo bidimensional y luego avanzar a lo tridimensional, o si deberíamos enseñarlo al revés, es decir, arrancando de lo tridimensional y llegando o ir descomponiendo a partir de lo tridimensional y poder identificar los demás elementos, digamos, sin tener los elementos, bueno, digamos, los elementos de base. No sé, quiero escuchar sus opiniones. Esa pregunta me pareció bastante interesante. Si uno se va, digamos, digamos, a los estándares de enseñanza, digamos que en general lo que se propone es que, digamos, el estudiante aprenda, digamos, la parte de linealidad, aprenda ciertos algoritmos, luego vaya a la parte de superficie, ¿cierto? Entonces trabajemos perímetros, etcétera, etcétera, y pasemos al final a la parte tridimensional, entonces trabajando, trabajando volúmenes, ¿cierto? Trabajando figuras o elementos en 3 dimensiones. Quisiera escuchar al menos 2 o 3 opiniones de ustedes, a ver qué consideran, o bueno, ustedes cómo lo trabajan desde el aula. ¿Cuántos? Uy, todos esos. ¿Listo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, la idea es que estemos un poquito más participativos. Em, en el papel, mm, si nos adentramos desde la educación base, digamos desde la educación preescolar, debemos tener presente que los niños arrancan, ¿cierto? Y ellos arrancan a través de la manipulación de objetos que son reales, ¿cierto? Entonces, a un niño, digamos, al inicio no se le enseña, ¿cierto? De una vez cuál es el área de una figura o cuál es el volumen, pero se le da una introducción, ¿cierto? A partir de los componentes que ellos tienen dentro de su realidad, ¿cierto? Ok, Cecilia menciona que ella inicia con lo bidimensional y luego lo tridimensional. Perfecto. Listo. Angie, ¿te escuchamos? Angie Anchala. Sí, profe, Muchas gracias. realmente estaba un poco atrasada con los módulos,
pero esta semana ya, recién hoy entré a esto de geometría y realmente me pareció súper interesante lo que en el video comentan de que nuestra realidad es la geometría, son las medidas y cómo vivimos, pero en las clases lo hemos hecho tan abstracto porque son fórmulas y obviamente los chicos odian las fórmulas para calcular perímetros, áreas, volumen, etcétera. Entonces, a mí sí se me ha hecho súper, súper complicado el que ellos puedan entender, memorizar a ese punto algunas, sobre todo fórmulas para cálculo de áreas. Eso solo como comentario. Gracias, profe. Sí, listo, muchas gracias. Y entonces, ¿por qué creen que o a qué se debe esa problemática? Porque fíjense que cuando ya uno habla, bueno, ya te doy la palabra, Adriana, ¿listo? ¿Qué pasa? Cuando nosotros llevamos o cuando llegamos a los estudiantes o a los grados donde los estudiantes ya empiezan a manejar fórmulas en donde tenemos que decirle que el área es, de un rectángulo es base por altura, que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿cierto? Y entonces el problema de la memorización, ¿cierto? Es que no se tiene el concepto de lo que es, por ejemplo, en ese caso, la superficie, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita, ellos aprenden a multiplicar, pero no entienden, digamos, la naturaleza de la multiplicación. Entonces, para la evaluación se aprende en la fórmula, ¿cierto? Y usted dentro de 15 días vuelve y les pregunta y a ellos ya se les olvidaron la fórmula, ¿sí? Se les ha olvidado. En ese sentido, como les mencionaba anteriormente, sí es importante, en verdad, em, que los estudiantes conozcan, digamos, su realidad en cuanto a los temas, ¿no? Digamos que en preescolar yo, digamos, me baso mucho y siempre defiendo mucho la idea de que en los cursos iniciales es la base fundamental para la matemática de ahí en adelante, ¿cierto? Y, digamos, nosotros consideramos que el hecho de que el estudiante aprenda o conozca los triángulos, conozca el perímetro, tomando un objeto y así sea con una lanita, coger el bordecito. Eso hace que, digamos, la enseñanza, digamos, pues el aprendizaje sea un poquito más natural y las nociones de esos conceptos para ellos sean de manera natural, ¿sí? Entonces, pues digamos que en ese sentido, en los primeros cursos, sí se hace necesario, pues arrancar desde lo tridimensional, ¿cierto? Si ustedes lo notan y si de pronto están por ahí, ustedes empiezan a mirar alrededor y ustedes alrededor encuentran rectángulos, cuadrados, triángulos, entonces ustedes están pisando baldosines y todo eso hace parte de la realidad de los niños. Si uno arranca desde ahí, cuando ya uno llegue a los algoritmos, pues digamos la cuestión en teoría debería mejorar y para ellos entender esos algoritmos sería mucho más fácil, ¿cierto? Que si, por ejemplo, como yo les decía, el área de un rectángulo es base por altura sobre 2, ¿cierto? Pero si tenemos un triángulo y me dicen que es base, perdón, es base por altura del rectángulo y me dicen que el triángulo es base por altura sobre 2, para ellos debería ser natural entender que en realidad un triángulo, cualquier triángulo sin importar, me va a representar la mitad de un rectángulo, ¿cierto? Pero eso solamente se adquiere en el momento de, digamos, de trabajarlo, ¿cierto? En situaciones pues reales, ¿cierto? Que ellos puedan manipular y que ellos puedan apropiar. Adriana, ya qué pena, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que habla el profe, Sí, señora. sí, estoy de acuerdo. Los niños pequeños en preescolar y pues lo que es grado primero, siempre hacen este reconocimiento de las figuras, no empezando por los nombres, obviamente, sino viendo lo que está como alrededor, lo que ellos pueden observar y viene como una comparación con cada una de las figuras planas o de los polígonos regulares, irregulares, pero o sea, siempre no se habla de un triángulo, por ejemplo, cuando son pequeños,
si no se habla de algo que tiene tres lados, que tiene Ujú. tres puntas, o sea, no se les da como tal el concepto y lo hacen también por medio de su cuerpo. Entonces, como en su cuerpo también hay algunas figuras geométricas, como es lo que la mamita, lo que la mamita utiliza en la casa, todo tiene sólidos, cómo se comparan y de esa forma se va llegando como al reconocimiento de cada una de las figuras. Ya cuando están en grado primero, entonces ya se da un concepto sin decir, digamos, punto. Entonces uno ya empieza a trabajar qué es el punto, qué es la línea, que de ahí se van formando los polígonos. Me parece que no es complicado en ese sentido. Con respecto a lo que dice la profe de las fórmulas, ya les cuesta trabajo porque viene como una parte como de memorización, pero si tienen bien claro los conceptos base, no les va a quedar complicado reconocer eso en cada figura y poderlo aplicar a una fórmula, ¿no? Gracias, profe. Sí, sí, no, y mira que con el ejemplo que das, el del triángulo, iba a tomarlo a propósito, y con el hecho de que ellos digan que son tres punticos, que son tres laditos, fíjense que indirectamente ahí ya estamos viendo y ya estamos trabajando la matemática, ¿no? Entonces ya esos punticos más adelante se nos convierten en vértices, ya vamos a identificar que, por ejemplo, digamos, ampliando en la parte del lenguaje, ya sabemos que si es un triángulo, pues ya vamos a poder llevarlos, ¿cierto? De una manera natural, ¿sí? A veces, en verdad, digamos, el tiempo, dado los programas académicos, a veces exigen que uno vaya como muy rápido y que en un periodo de tiempo se aborden muchas situaciones, pero pues es importante, ¿cierto? Desde los primeros cursos que ellos identifiquen las figuras, ¿cierto? Desde su realidad. En verdad que sí es importante porque a fin de cuentas, desde pequeños ellos se deben identificar pues la naturaleza de las matemáticas, ¿cierto? Y más en esta parte de la geometría que pues es tan, digamos que es tan llamativa, ¿cierto? Y que los niños desde pequeños pues hay bastante material en los que uno puede, digamos, empezar a trabajar de una manera, pues de una manera asertiva. Adriana, parece que levantaste nuevamente la mano o era de lo anterior. No, no, sí, señor, quería pues comentar que, Ah, ok. pues, es algo que todos hacemos en clases, el uso de los bloques lógicos, donde trabajamos, también se presta mucho para trabajar lo que son formas, tamaños, colores, o sea, es un trabajo como se vuelve más como, pues, como todo en preescolar y en la parte Sí, inicial, como de juego, ¿sí? De exploración. Entonces ya viene la curiosidad de los niños de preguntar, ¿esto qué es y cómo se llama? Y puede ahí uno de pronto ya introducir algo de lo que es el nombre de la figura, y así como nosotros tenemos un nombre, ellas sí, también. Bueno, son muchas cosas, ¿no, profe? Gracias. sí. Sí, no, y adicionalmente, fíjense que, bueno, también hablar algo sobre la transversalización del contenido, y es que también es importante que los niños vayan afianzando el lenguaje. Fíjense que ahí yo les estoy compartiendo, creo, no sé, una imagen que muestra lo de los polígonos, y fíjense que empezar a afianzarlos, digamos, los significados de las palabras con las figuras, ¿cierto? Eso genera que ellos también pues, vayan desarrollando también habilidades en el lenguaje y lo puedan relacionar con las matemáticas, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo muy sencillo que, bueno, hablan de polígonos, pero si ellos identifican que cuando me dicen poli, significa que son varios, digamos que esas palabras que a veces son como un poco enredadas, que ellos no las vean como, pues como algo extraño, sino que puedan identificar, ¿cierto? Pero pues eso va como de la mano también de la parte del lenguaje, ¿no? Que si yo tengo un triángulo, pues evidentemente es algún elemento, ¿cierto? Que tiene tres lados, o si me hablan de tridimensional, entonces que ellos también a través de la relación del lenguaje puedan afianzar un poquito, pues también esos conceptos matemáticos que a veces, y que cuando llegamos ya a los cursos mayores, pues también, ¿no? Ya cuando llega uno por ahí en bachillerato y les hablan de un trinomio,
Y entonces, si ellos ya han desarrollado eso, por lo menos ya van a tener la noción de que si me hablan de trinomio, es que es alguna expresión que tiene tres elementos. Y ya para ese caso, bueno, digamos tres expresiones algebraicas. Entonces, la parte del lenguaje, creo que también es importante ir introduciéndola para que ellos pues, se familiaricen un poco más. Fíjense que yo me tomé el trabajo de descargar en algunas actividades algo que los niños en el momento de abordar el triángulo, esta es una actividad, no se me confirma por favor si ven en pantalla, es una actividad que se realizaba para hacer la introducción de lo del triángulo, ¿cierto? Y entonces los estudiantes, bueno, que eso creo que fue una tarea como de ayuda, con un poquito de ayuda de los papás, supondría yo, pero fíjense que es una tarea que obliga, ¿cierto?, a que el estudiante identifique en su entorno y de las cosas que para él son llamativas, en dónde podemos encontrar una figura geométrica, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues fíjense que em, es una actividad donde decimos, bueno, eh, una de las figuras que se trabaja comúnmente es el triángulo y lo podemos identificar en algunos elementos de la vida cotidiana, ¿cierto? Pero bueno, digamos que el ideal sería, sin darle la facilidad de las figuras, que el mismo estudiante en su entorno, es decir, en lo que tiene, ya sea en su casa, en el colegio o si van al jardín, tener la posibilidad de ir identificando las diferentes figuras, ¿cierto? Y las características que componen esa figura, ¿cierto? Entonces, fíjese que este tipo de actividades, digamos, mi modo de ver, que supongo yo ustedes lo hacen muchísimo mejor, eh, pues son herramientas, ¿cierto? Que hacen que la naturaleza de los significados y de los conceptos, pues se puedan llevar a cabo, ¿cierto? Y sean pues más de una naturaleza mayor para los niños. Bueno, acá aparece otro. Y en esta, bueno, en esta sí ya se avanza un poquito porque, por ejemplo, en esta, no sé si alcanza a ver ya los estudiantes, aparte de identificar los triángulos, también los clasificaban. Es que acá, bueno, no sé, bueno, por ejemplo, ahí en la casa, entonces, creo que esta ya es para un cursito un poquito más avanzado. Entonces, por ejemplo, en la casa aparece un triangulito y afirman que es un triángulo rectángulo. Ahí aparece la pizza y entonces ellos relacionan la pizza con el triángulo escaleno, ¿cierto? La bicicleta, entonces colocan que la partecita de abajo es un triángulo acutángulo y la mitad del marco es un triángulo isósceles, bueno, y demás. Entonces creo que, bueno, esta sí ya es para, supongo yo, para grados más avanzados en donde aparte de identificar la estructura, digamos, del triángulo, abordan, fíjese que se aborda una situación de clasificación de los triángulos, ¿cierto? Pero haciéndolo real, ¿cierto? Entonces el estudiante vivencia que eso de acutángulo, de obtusángulo, de equilátero, de escaleno, de isósceles, no está solamente en el libro, sino que realmente uno lo puede identificar, ¿cierto? Dentro de los elementos o los componentes que ellos tienen. Entonces, una pizza, que es lo más común, una bicicleta y demás. ¿Listo? Bueno, em, no sé si tengan alguna pregunta. Em, Vamos a mirar. No hay preguntas, dudas. Con respecto a lo de la clasificación de los triángulos, vamos a ver una de las actividades del módulo. Una de las actividades que está de las actividades que es sin calificación, permítame un segundo. Sí, y perdón que estoy como un poquito disfónico.
Bueno, creo que vamos a esta actividad. Me decían que, digamos que no se comprendía claramente. Creo que es esta. Ah, ok, me parece que es esta de acá. A ver si la podemos abrir. Ok, esta. Esta es una de las actividades sin calificación, pero como yo les menciono, a mi modo de ver, son de esas actividades interesantes que aunque tienen opción múltiple, pues nosotros podemos tomar como referencia y generar actividades pues digamos, de esta índole. Y la pregunta era la siguiente. Me dicen, los triángulos se pueden clasificar de varias formas. Por ejemplo, en la figura, el triángulo ABC es isósceles y acutángulo a la vez. ¿Quién me puede decir por qué? Perdón, discúlpeme que tengo esa voz un poco. ¿Alguien de ustedes me puede recordar por qué ese triángulo es isósceles y también por qué es acutángulo? Al mismo tiempo, es decir, o sea, yo puedo tener un triángulo que tenga dos características, inclusive hay unos que pueden tener hasta tres. ¿Alguien? Profe, pues ahí Sí, sí. aparece isósceles porque pues, pero es que, bueno, primero este triángulo no es ABC, no sé si estoy mirando mal. Eh, Sí, bueno, ahí is- sí, ese es un error de plataforma, sí, bien. Ese sí lo bueno, voy a anotar. Gracias por el isósceles, apunte. pues yo mire que pues tiene dos lados iguales y uno mayor, y el acutángulo porque pues, sus tres ángulos interiores miden menos de 90 grados. Menos de 90 grados. Listo, perfecto. Claudia Elena también, muy bien. Dice que los tres ángulos son agudos. Entonces, fíjense que algo particular, ¿no? Entonces dicen, la mitad del trabajo, cuando estoy explicando un tema, es comprender el tema, ¿no? Entonces, es fundamental, ¿sí? Yo voy a llevar actividades a los niños, pero lo más importante, si yo voy a explicarles a ellos sobre la clasificación, debo tener una claridad absoluta sobre esa clasificación. Así hace que, pues, digamos, ya el otro 50% que es transmitirle la información sea apropiado. Entonces, fíjense que como los triángulos los podemos clasificar según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos, entonces, eh, pues podemos obtener dos características en un mismo triángulo. Digamos acá, perdón. Ok, sí, lo de la cuadrícula es importante, ¿no? Ya en este, lo que uno pensaría es que técnicamente, digamos acá, es que el triángulo, entonces en este caso el segmento EF es igual al segmento FD, ¿sí? Según. Ahora, cuando a mí me dan como una medida angular así, lo que ellos dan por hecho es que ese ángulo es un ángulo recto. Sin embargo, pues digamos, la figura no pareciera que no es tan exacto, pero digamos que en este caso cumple con las dos condiciones, ¿cierto? Supondría uno que si dicen que es acutángulo, entonces el ángulo de arriba, oiga, ese es redondito, debería ser menor de 90. Ahora, ¿qué pasaría si el ángulo que ellos están marcando, es decir, este de acá, fuera de, fuera de 90 grados? Entonces, ¿cómo se clasificaría este? O sea, el triángulo seguiría siendo isósceles, pero si este de acá fuese de 90, entonces ya no sería acutángulo, ¿cierto? ¿Qué triángulo sería, perdón? ¿Alguien me colabora, por favor? Rectángulo. Rectángulo, exactamente, ¿cierto? Entonces, fíjese que también fíjese que cuando uno aborda, digamos que si es, digamos, dentro de los conocimientos previos,
al abordar el tema de los triángulos, sí es necesario ya haber abordado el tema de ángulos. O sea, fíjense que en este sí hay un prerequisito que es el tema de los ángulos. O sea, sí es importante porque no puedo hablar, digamos, de un triángulo que sea rectángulo si el estudiante no tiene una media inferior a 90 grados, ¿cierto? Ahora, nos dicen,
Ya, qué pena, ¿me escuchan? Es que tenía unos problemas acá terribles. Ah, Sí, vale, señor. muchas gracias. Qué pena es que he sufrido estos días con el internet de acá. Pero bueno, listo, vamos a continuar. Listo, entonces continuamos. Perdón, acá. Estábamos bueno, la pregunta era, ¿cuál de los triángulos no se puede construir? Listo, por acá dicen que ya, listo. Entonces, me dan cuatro opciones, ¿cierto? Me dicen un triángulo acutángulo escaleno, un triángulo equilátero acutángulo, un triángulo obtusángulo equilátero o un triángulo rectángulo y que sea escaleno. Entonces, miremos las diferentes opciones. Entonces, fíjese que la primera opción dice que es un triángulo acutángulo y escaleno, es decir, un triángulo en el que todos sus lados sean diferentes por ser escaleno y adicionalmente que sean los ángulos agudos. ¿Será que ese sí es posible? Pareciera Sí, que sí, profe. ¿cierto? Eso. Un triángulo equilátero y acutángulo. Entonces recordemos que el equilátero tiene una característica particular, ¿no? Entonces tenemos los dos lados, perdón, los tres Los lados iguales. iguales, pero los tres ángulos también son iguales, ¿cierto? Entonces sabemos que por definición, como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿cierto? Entonces, Ujú. pues, por ende también va a ser. El tercero, un triángulo obtusángulo y equilátero. Entonces pareciera que si observamos entonces por la definición anterior, sabemos que para que No sea se puede equilátero se construir. debe cubrir una característica. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues consideraría yo que la respuesta correcta debería ser esta. ¿Listo? Entonces, piense que en este tipo de situaciones es fundamental eh, conocer la naturaleza de los triángulos, la clasificación de tal forma que, digamos, responder este tipo de preguntas, pues uno tenga la posibilidad de llegar a la respuesta correcta, ¿cierto? Una de las herramientas es, pues precisamente, em,
pues precisamente se pueden hacer, digamos, las construcciones. Algunos me decían, no, pues la manera más sencilla, pues eso va construyendo los triángulos, ¿cierto? Y de esa manera, pues uno puede ir descartando las diferentes herramientas. Bueno, entonces, evidentemente debería ser la respuesta correcta, sí. Vamos por la definición. Entonces vemos que esa debería ser la respuesta correcta. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien más me preguntaba la diferencia entre polígono y poligonal? Yo creería que... bueno, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una poligonal y un polígono? ¿O será que sí son diferentes? ¿Recuerdan al inicio que, digamos, cuando estábamos trabajando el concepto de polígono, pues nos hablaban, yo les mostraba por ahí, sobre, digamos, las características del polígono, pero también nos mencionaban un concepto, y es el concepto de una poligonal, ¿sí? ¿Alguien de ustedes recuerda o les gustaría participar en torno a cuál será la diferencia entre el uno y el otro? ¿O será que son diferentes o serán parecidos? Por acá hay una pregunta que creo que es y creo que es en relación con el concepto de poligonal. Entonces podríamos aprovechar. Mira, tenemos ¿alguien? ¿Alguien quiere participar al respecto? La diferencia entre un polígono y una poligonal. Pues yo entendí. Señora. Yo entendí que son una serie de segmentos que pueden ser consecutivos, ¿sí? Y que ahí no hay líneas curvas, mientras que en la poligonal son segmentos también rectos, pero igual tiene que ser cerrada. Entonces creo que la abertura, o sea, los dos tienen que ser digamos, con segmentos rectos, no pueden haber Segmentos en ese momento rectos. curvas, pero unos pueden ser abiertos y el polígono y los polígonos son cerrados. Eso fue lo que yo entendí, no sé si estoy mal. Ok. Entonces, bueno, miremos esta y ya vamos a ver la definición. ¿Listo? Como por aclarar dudas. Dice, de las siguientes figuras, ¿cuál corresponde a una poligonal cerrada no simple? Entonces ahí nos dan como unos dibujitos, ¿cierto? Y entonces, para poder abordarlo, evidentemente se debe tener un poquito de claridad sobre la poligonal. Entonces voy a leerles la definición. Entonces nos dicen que una poligonal les dice que es una unión de segmentos consecutivos, ¿cierto? Pero no necesariamente, digamos, tiene que ser una figura cerrada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros observamos la tercera gráfica, pues podríamos definir eso también como una poligonal, ¿cierto? Entonces, cuando hacen la pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre poligonal y polígono? Lo que debemos concluir es que un polígono hace parte o un polígono es una poligonal, ¿cierto? Que es la unión de varios segmentos, ¿cierto? Pero el polígono lo que tiene en particular es que es una figura cerrada, ¿sí? Entonces digamos que técnicamente no es que tenga mucha diferencia, pero el polígono está como dentro de las características de lo que son las poligonales, ¿sí? Entonces,
En este caso, bueno, en este caso sí nos dicen de las siguientes figuras cuál corresponde a una poligonal cerrada, ¿cierto? No simple. Entonces, ¿cuál de las cuatro será como la poligonal cerrada? Bueno, digamos que creo que bueno, hay una que no es cerrada. Y no simple. ¿Qué es lo que le hace que no sea simple? Que se corten. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? Pues la primera, Ah, bueno, en la primera ahí es como un triángulo, ¿no? En la segunda ahí, Angie Anchala, escuchamos, levantaste la manita. Sí, quiero tener claro esto. No sé si de pronto estoy en lo correcto. Sí, Una señora. poligonal se diferencia de un polígono porque en la poligonal hay algunas figuras abiertas y en los polígonos todos son cerrados. Mm, no, lo que pasa es que, por ejemplo, tomemos este caso, mira, mira la segunda. Cuando me dicen que tenemos una poligonal, nos dicen que simplemente es la unión de segmentos consecutivos, ¿cierto? Es decir, que si yo miro esta figura acá, inicia acá, entonces este segmento, y luego se une con este, y luego se une con este, se une con este. Eso es una poligonal, ¿sí? ¿Qué es lo que Poligonal pasa? regular. Que, sí, que cuando esa poligonal es cerrada, ¿cierto? Bajo unas características particulares, esa poligonal la podemos definir como un polígono, es decir, que los polígonos, digamos, hacen parte o están, o es como por así decirlo, los polígonos son como un subconjunto dentro de un conjunto mayor que son las poligonales. ¿Sí me hago Ok, entender? sí. Sí, exactamente. Entonces, claro, cuando hacían la pregunta, venga, ¿cuál es la diferencia? No, es que de hecho, digamos que la poligonal es como un conjunto general, ¿cierto? Donde si tú haces muchas rayitas unidas, ¿cierto? Así, que sean rectas, evidentemente, eso es una poligonal. Ya una figura cerrada con una estructura, ¿cierto? Ya, digamos que, por ejemplo, en el segundo caso tenemos un polígono que es cóncavo, ¿cierto? Porque digamos uno de los ángulos interiores es mayor de 180 grados, pero pues eso sigue o hace parte, ¿cierto? También del conjunto de poligonales. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Es para que no. Sí, a veces, digamos, en la explicación queda como la duda de que como si fueran algo diferente, pero no, en realidad no. Aún no, pero sí, no, igual son similares. ¿Listo? Ah, bueno, entonces, ¿cuál era? ¿En esta? ¿Cuál de las cuatro era? la 4. La cuatro. Sí, claro, digamos que en esa sí. Y fíjese que sigue siendo cerrada, ¿no? O sea, es cerrada. Entonces ya lo que habría que ver es si yo inicio en un punto, ¿será que si yo hago un trazo y yo inicio en un punto, ¿será que existirá la posibilidad de que yo termine en el mismo punto? Entonces habría que mirar. Si quieren, pronto cuando tengan tiempito, mírenla y empiecen a trazarla desde un punto y empiecen a darle forma, o sea, a guiarse por las rectas y seguramente tendrían que llegar al mismo punto, ¿cierto? Ese sería como el ideal. ¿Listo? De verdad les ofrezco una disculpa porque de verdad ya como 2 veces me salí de la reunión, pero no fue por falta de, falta de interés, sino que el internet sí ha estado como muy intermitente, entonces bastante complicado. Bueno, tengo una última pregunta y es acerca de la diferencia entre lo que es la concavidad y la convexidad, ¿sí? Y eso se presenta, digamos, no solamente digamos, en diferentes tipos de figuras, ¿cierto? Entonces, digamos que el concepto sí en teoría no es tan complejo, y es que cuando a mí me hablan de una figura que es cóncava, vamos, voy a tomar acá este mismo ejemplo. Entonces, fíjense que cuando yo tengo una figura, fíjense que esta es una figura cerrada, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me hablan de concavidad,
hace referencia o alusión a que dentro de esa figura, ¿cierto? En la parte interna, eh, para que una figura sea cóncava, uno de sus ángulos debe tener la característica particular y es que sea mayor a un ángulo llano, ¿sí? Es decir, que sea mayor a 180 grados, ¿sí? Entonces, si yo tengo una figura que no cumpla con esa característica, pues simplemente lo podemos definir como una figura convexa, ¿cierto? En donde los ángulos sean inferiores a 180 grados. De hecho, yo puedo tener, em, por ejemplo, puedo tener inclusive un triángulo que sea obtuso, ¿cierto? ¿Sí? Pero pues sigue siendo convexo, ¿cierto? Por ejemplo, este triángulo que es un triángulo acutángulo, sabemos que, de hecho, por definición, en un triángulo no puede existir concavidad, ¿cierto? De hecho, la razón de un triángulo es que la suma sea de 180 y para que una figura sea cóncava, uno de sus ángulos tiene que ser mayor a 180. Entonces, digamos que cuando hablan de polígonos cóncavos y convexos, entonces está dado por esa característica, ¿cierto? Digamos este ángulo que es como de 270 y algo de grados aproximadamente. ¿Listo? Y bueno, no tengo más preguntas de las que se habían propuesto. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna duda. Y hubo pues una inquietud que, bueno, aunque sé que ya la habíamos trabajado, y es con respecto de en dónde podemos identificar, dónde podemos observar, dónde podemos descargar los mapas conceptuales, ¿sí? Entonces, recordemos que nosotros, eh, si ingresamos, un momentico, ahí a la parte del contenido, digamos a la parte general, en la parte inferior izquierda, ahí después donde está el material del curso, las calificaciones, las notas, los foros, los mensajes, etcétera, etcétera. En la parte final, en el penúltimo vínculo, aparece lo de los recursos. ¿Sí? En las primeras sesiones creo que no estaba completo, pero esta es la parte en donde podemos descargar, podemos imprimirlos, podemos, digamos, manipularlos, ¿cierto? Dado que están en un formato PDF, ¿sí? En este caso, digamos, si entramos al módulo de geometría, digamos que nos dan varias opciones, ¿no? Una es descargar los mapas conceptuales de cada uno de los 5 componentes o descargar el mapa conceptual ya completo, ¿cierto? En donde digamos, se abarca o se aborda toda la parte geométrica que estaba incluida dentro de la unidad. ¿Listo? Entonces ahí ustedes lo pueden descargar, lo pueden imprimir y pues consideramos que es una herramienta muy importante, ¿cierto? Que les permite tener como una visión global de las temáticas básicas de la geometría y de los demás componentes. ¿Listo? Bueno, em, voy a dejarles ya de compartir. Mm, quiero recordarles también que yo todos los viernes y todos los lunes, si es día festivo, los martes, digamos como por ejemplo la siguiente semana, en el transcurso de la mañana yo les estoy compartiendo eh, las notas, ¿sí? Digamos que es importante que ustedes tengan un seguimiento de las actividades, de lo que ustedes están desarrollando y tengan claridad sobre las notas que se cargan. Digamos que lo que yo les comparto es la evaluación del cuestionario final. Sí, ese cuestionario que son aproximadamente 10, son exactamente 10 preguntitas y es digamos, el requisito de cada una de las unidades, ¿cierto? Entonces son de las primeras 5 semanas, dado que en la sexta semana
la actividad que se trabaja es una actividad particular, ¿sí? Es una actividad que encierra el trabajo del módulo, digamos, de las primeras 5 semanas. Es una actividad, pues digamos, bastante interesante y bastante compleja, que hace que los contenidos en cierto modo sean transversales, es decir, que en una actividad encierra tanto el pensamiento numérico, el pensamiento geométrico, el pensamiento em, métrico, ¿cierto? Y pues digamos que esa, pues también la idea es poder resolver lo que aparece ahí. ¿Listo? No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta, alguna duda. Cecilia, ¿te escuchamos? Tengo una preguntita, es que cuando son esas actividades sin calificación, ¿sí? Entonces, bueno, la primera opción uno la coloca y saca un puntaje. Voy a decir que la primera de una di con la respuesta, pero a mí me gusta mirar todas las que hay ahí porque ahí hay más ejercicios. Ahí no influye en nada, ¿cierto? Sí, no, lo que yo les decía, y mire que eso es interesante, cuando a veces usted hace todo bien, entonces de verdad que se pierde uno como la oportunidad de las ayudas que colocan ahí, porque en el caso de que uno responde de manera incorrecta, pues el sistema automáticamente le genera algo que se denomina, sí, como una ayuda. Entonces en esa ayuda le pone otra situación em, y que lo lleva a que uno se devuelva más adelante y pueda responder la pregunta, pero no, claro, o sea, si ustedes ingresan, pues van a encontrarse con otras actividades y que son interesantes. O sea, de hecho, hay no esas unas actividades que son muy aplicadas y que en realidad cuando uno mira, uno dice, ay, venga, ¿verdad que yo, entonces la que yo estaba respondiendo no era esa? Em, entonces sí, importante que las trabajen. Sí, digamos que ahí sí es como más un trabajo de conciencia, porque dice, no, pero si no es calificable, pues hagámosla rápido y no. Digamos que el aprovechar la plataforma también con esas actividades me parece que es importante. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna otra preguntita ya para ir cerrando la sesión del día de hoy. Me extendí un poquito, pues, dados los acontecimientos de la tecnología que no nos ayudaron mucho el día de hoy. Entonces, si no hay más preguntas, vamos cerrando la sesión del día de hoy. Nuevamente, muy contento por la participación de ustedes. Han surgido preguntas a lo largo de la semana y preguntas dentro de la sesión que en algunas ocasiones para algunos puede ser de pronto no tan complejo, pero pues la idea es que todos tengamos la posibilidad de entender, ¿cierto? Y de avanzar en este proceso. ¿Listo? Entonces, no es más. Eh, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los espero en verdad sin falta dentro de 8 días. Trabajar la unidad 5 y la idea es que aprovechen esa plataforma, que vayan pensando actividades, qué cosas se pueden trabajar, porque más adelante los vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Buena tarde, buen fin de semana y nos veremos dentro de 8 días. ¿Listo? Muchas Muchísimas gracias. gracias, que esté muy bien. Hasta luego a Buenas todos. noches. Gracias, profe, muy Adiós. amable. Gracias a Saludos, gracias. ustedes. Gracias a ustedes por su participación.